padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la Dirección General de Jaime Nestar. En el control técnico nos acompaña el señor Alejandro Tobar. Catherine Manzano es la gerente de producción. Nosotros tenemos adicionalmente el respaldo, como siempre lo decimos, de Julio Pinto para cualquier contingencia, porque por aquello de que tú no sabes en qué momento necesitas agua, ¿no? Radio Caracas Radio está en el aire vía internet y desde luego para nosotros es importante alertar que ustedes pueden hacerle seguimiento vía YouTube. Esto es posible y hace posible desde luego que puedan conectarse vía Twitter, Instagram, Facebook. Quienes desean comunicarse con nosotros y lo alertamos para efectos de lo que hacemos semana a semana, nos pueden escribir de manera directa por la otra vía @gmail. De esa manera ustedes no solamente pueden sugerirnos aquellos programas que hemos dejado detrás o que no hemos considerado, o también algunos temas que desde luego nosotros pues tratamos en las conversaciones y que se convierten en motivo para algunas entrevistas que no logramos materializar. Bueno, escríbanos porque de esa manera también nosotros podemos hacer posible algún contacto que no siempre es factible y es posible para el equipo de producción de La Otra Vía. Sugerencia desde luego que agradecemos y que desde luego pues sugerimos, insistimos en que mantengan contacto con nosotros porque eso es lo que ha hecho posible que hayamos tenido la posibilidad de la movilización de contactos y entrevistas a lo largo del tiempo que estaremos en el aire. Hoy tenemos desde luego para nosotros un tema que ya lo hemos ventilado de manera general en algunas otras conversaciones. Hoy vamos a recurrir a la mano sabia, a la voz sabia y a la visión profunda de un profesional, de un profesional que no solamente ha tenido trayectoria formativa dentro del país, sino también fuera del país. Y eso desde luego lo vamos a ir describiendo en la medida en que vayamos entrando en la conversación con quien es hoy justamente la persona que tenemos en La Otra Vía, que es el señor Ricardo Vallenilla. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque es que en algunos momentos justamente se nos hace difícil no solamente ampliar la visión que podamos tener de un tema en general, sino también porque, bueno, desconocemos cuál es la formación en amplitud de la persona que nos asiste, que nos ayuda y que a veces no nos permite pues a nosotros llegar a fondo de lo que ustedes, amigos radioescuchas, esperan no solamente de parte de nosotros, en este caso de Ligia Perdomo y que les habla de Solito Escobar, sino también de quienes hacen otros contactos con Radio Caracas Radio. Voy a dejar que sea Ligia quien no solamente haga alguna conversación inicial con el señor Ricardo Vallenilla, sino que también nos permita de todo caso pues entrar en el terreno que a nosotros nos inquieta en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos hoy viendo el fin de semana en algunos medios lo que está pasando con los venezolanos que están en el exterior. Aquí hay semana a semana discursos, anuncios, garantías, ofrecimientos y al final uno termina convenciéndose definitivamente. Aquí se habla mucho y se hace muy poco, excesivamente poco. Y eso justamente es lo que nosotros queremos despejar a partir de esta conversación con alguien que seguramente nos vaya no solamente llevar al terreno de la profundización, sino también del conocimiento de lo que nosotros aspiraríamos, que no solamente tengamos ahora, sino también en función de futuro. Ligia. Buenos días, profesor Vallenilla, y buenos días a nuestra audiencia, a las que se conectan a esta hora, por supuesto. Profesor, hemos visto, tuvimos un 2022 de rebote económico. Y ese rebote económico, por supuesto, se evidenció en el poder de compra de los venezolanos y al final del cuento, pues, en una mejora en los volúmenes de venta
del sector comercio, ¿no? Hemos comenzado un 2003 con una perspectiva un poco menos alentadora de lo que fue el año 2022 y que ya pues había dado señas en el último trimestre de que ya el impulso venía decayendo, ¿no? Hemos escuchado esta semana a expertos en materia económica que hablan de que ya no va a ser lo mismo que el 2022, que esta desaceleración pues se va a mantener durante todo este año y en consecuencia pues habrá un impacto en el consumo. Además también hemos visto, bueno, sobre todo en el primer trimestre, el segundo trimestre del año pasado fue uno de los de mayor impulso porque vino asociado de alguna manera al ajuste que se hizo en materia salarial a los trabajadores, ¿no? No era algo muy significativo, pero era mucho mejor que lo que tenía antes y equivalía en ese momento, en marzo del año pasado, a $30, que bueno, hoy ya son $5, ¿no? Lo que equivale al salario mínimo del venezolano. También es cierto que muy pocas personas pues están ganando salario mínimo. No es que están ganando salario mínimo, pero no dependen del salario mínimo, sino que como llamamos aquí en Venezuela, pues viven del rebusque para poder cubrir parte de las necesidades básicas. Y digo parte porque evidentemente cubrir una canasta básica que está sobre los $400 es complicado para una familia promedio en Venezuela hoy día, ¿no? ¿Cuál es ese perfil del consumidor que estamos viendo hoy en día en Venezuela? Del consumidor promedio, y hay un consumidor evidentemente que no es el promedio y que también podemos hablar de ese en este momento, de qué es lo que se está consumiendo y qué es lo que y cuáles son esos estratos en los que podemos calificar o definir al consumidor de Venezuela hoy en día. Bueno, le doy la palabra al profesor el profesor Ricardo Vallenilla, es profesor de IESA y es experto en estudio pues lo que es el comportamiento del consumidor, especialista en mercadeo, en branding, marca. Entonces, a ese es nuestro invitado de hoy, que vamos a hablar básicamente hoy sobre cuáles son las tendencias y cuál es el perfil que tenemos hoy en Venezuela y qué deben atacar esas empresas para poder contar con un consumo constante. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación, Ligia y Nelson. Edesio. Sí, Nelson. Muy bien. Mira, la pregunta es bien difícil porque además el perfil de nuestro consumidor va cambiando y se va ajustando o va desarrollando modos de adaptación, déjenme usar esa palabra, a lo delicada que es nuestra situación actualmente. Tú señalabas el tema de la desaceleración, que de paso lo reportas en unas estadísticas, en un artículo que te leí en Espaja, me parece que lo vi, donde ya el Banco Central reportaba que el último trimestre del año anterior ya venía decayendo la tasa de la actividad económica. Por lo tanto, esto no es de este año, ya esto viene desde finales del año pasado que se empieza a sentir un bajón en ese crecimiento que todos habíamos sentido durante el año 22. Lo que la mayoría de los estudios muestran, yo no sé si tú has estado relacionado con el área de mercadeo, y no olvidemos nunca que yo no soy economista, yo soy experto en el área de mercadeo. Y desde esa perspectiva es que voy a hablar. No sé si estuvieron familiarizados con la tradicional clasificación de los niveles socioeconómicos en Venezuela, que suponen 5 niveles: el nivel A, B, C, D y E, donde A es el que tiene más recursos y E es el que probablemente disponía de menos recursos. Hoy en día la mayoría de las empresas que hacen ese tipo de clasificaciones muestran dos grandes grupos, vamos a ponerlo de esa manera. Un grupo de personas que, bueno, tienen un ingreso extraordinario y que están haciendo mucho negocio y que tienen un disponible muy grande en la actual circunstancia, sin entrar a juzgarlo de paso, porque esta es la oportunidad para que todo el mundo brinque a decir que si esto es el negocio así, asado. Yo no me meto en eso, pero hay un grupo de personas que está alrededor del 15%,
que tiene un altísimo poder adquisitivo, que está haciendo negocio con unos márgenes altísimos y con unos retornos rapidísimos, y hay un 85% de la población en donde probablemente estamos incluidos todos nosotros, ustedes dos y yo, que bueno, que estamos batallando con los ingresos que tenemos para sostener nuestro nivel de vida, o incluso no llegamos a tenerlo, nuestro nivel de vida. Entonces, digamos que esa división tradicional de los 5 niveles socioeconómicos ahorita ha dado paso a esta percepción de dos grandes polos, uno muy grande en volumen de personas y otro muy grande en volumen del disponible que tienen para realizar sus compras. Esto coincide, y a mí me gusta señalar un estudio muy serio que hace la Universidad Católica Andrés Bello, que es el estudio en COVID, encuesta de condiciones de vida, creo que se llama. Probablemente lo más importante que se hace en análisis de pobreza y de situación de bienestar en Venezuela, que muestra que hay un decrecimiento respecto al año anterior. Hay un decrecimiento de la pobreza salarial del 95% al 85%. Por lo tanto, es cierto que hay una mejoría, pero confirma esta visión de los dos bloques, porque, bueno, el 85% de la gente vive en lo que se llama pobreza salarial, es decir, creo que son menos de $5 al día, que no es suficiente para cubrir sus gastos, y que coincide con esta visión de los dos bloques, pues un 85% en pobreza, vamos a llamarlo así, y un 15% en abundancia. Entonces, bueno, ¿cuál es el perfil? Tú me preguntas cuál es el perfil de ese consumidor. Bueno, ahí tenemos una primera separación, ¿no? El que tiene y el que no tiene, y el que tiene que gasta muchísimo y que tiene acceso a muchísimos recursos, y el que está luchando con los ingresos que tiene y con el rebusque, como tú dices, que se ha hecho más presente que nunca en esta actividad, en esta situación. De ahí en adelante podríamos entrar a detallar. Yo estoy seguro que en ese 85% hay varios subgrupos que se podrían definir claramente, como es la pobreza extrema, la pobreza parcial, lo que antes era la clase media, que hoy podríamos hablar de una clase media muy empobrecida, pero que vive en casas, en apartamentos, que de alguna manera no es lo mismo vivir con $5 al día en una vivienda inestable que en un apartamento en una urbanización del sureste de la ciudad. Son dos tipos de pobreza muy distintos. Entonces podríamos encontrar distintos perfiles dentro de ese gran bloque de 85%. Pero eso es a donde apuntan los estudios que hay, ¿no? O sea, dos grandes comportamientos. En el medio de esto, la gente tiene que resolver, la gente tiene que comer, la gente tiene que ir a trabajar, la gente, si no tienen un trabajo estable, en ese rebusque tienen que desplazarse por la ciudad, y eso genera todo este movimiento que nosotros podemos estar viendo hoy en día. Profesor, a veces nosotros hemos incurrido en el seguimiento confiable, serio, de cualquier otro profesional de su área o de áreas complementarias, para aceptar que definitivamente sí hay una recuperación de la economía en Venezuela. Pero sin embargo, los hechos son los que justamente demuestran todo lo contrario, porque numéricamente uno acepta que sí hay una realidad de cambio, pero en el sistema de vida del venezolano lo que apreciamos es un empobrecimiento extremo que día a día se va agudizando, se va complicando, y de luego va incidiendo con gran pena en la necesidad que tienen muchos de seguir migrando. Ya ayer estábamos leyendo que hay más de 8 millones de venezolanos que están prácticamente en todas partes del mundo, y sobre todo se está pidiendo apoyo para que esa gente pueda mantenerse en pie, como se dice, y desde luego no verse obligado a migrar hacia Venezuela nuevamente. Pero sin embargo, la dependencia de esa cifra y esos detalles a uno lo llevan también a creer en que todo eso, o en gran parte de ella, son cifras montadas del propio régimen. Y perdona que use la expresión. Mira, yo no voy a entrar a decir si las cifras son montadas o no son montadas. Yo sí creo que hay una cierta reanimación económica desde el año pasado. Las cifras de COVID, y ahí sí me voy a
a esconder detrás de la figura de Encovi, muestran que hay una disminución de la pobreza salarial, de la pobreza radical salarial, y hay cuidado con esto porque estamos hablando de pobreza salarial, que es distinto de la pobreza típica de los niveles socioeconómicos que utilizamos en mercadeo. No es distinto, pero no coinciden exactamente, y que son dos criterios distintos, pero yo sí pienso que en la calle hay una sensación de bienestar mejor de lo que había. Por lo menos menos mala. Menos peor, para ser menos optimista. ¿Me explico? Sí, yo quiero, discúlpame que yo no agarré bien tu nombre. Nelson, ¿eres? No, Edesio Brito Escobar. Edesio Brito Escobar. Muy bien, Edesio, sí. discúlpame. No, tranquilo, por Dios. El casa. inicio fue muy rápido cuando me conecté y no logré. Agarré el Brito Escobar, pero me parecía un poco distante que te llamara por el apellido. Yo quiero que sepas una cosa, y es que mi formación profesional universitaria es de sociología. Y a nosotros en sociología, nosotros no aprendemos ni desarrollamos competencia en el análisis maniqueo. Es decir, en el análisis de bueno o malo, blanco y negro, claro. ¿Cómo es que recuperado o no recuperado? Venezuela, arreglado o no arreglado. Me cuesta mucho caer en esa, que me lleven hacia esa discusión o yo caer en esa discusión. ¿Venezuela se arregló? No creo que se haya arreglado. Y que no se va a arreglar en los próximos 40 años. Y vamos a la definición de ese concepto que es arreglarse, que no sé qué es. Pero sin duda alguna, en la calle tú sientes que hay un poquito más de movimiento económico. Más nada. Y de la misma manera como sientes eso que ustedes muestran en la cifra del Banco Central de Venezuela, que es que durante el último trimestre del año pasado hubo un decaimiento de la actividad económica y ese decaimiento se siente en este primer trimestre. Ahora bien, nosotros, tú sabes que yo doy clases, enseño mercadeo, soy profesor adjunto en el IESA de mercadeo, y nosotros enseñamos que en estos momentos la planificación estratégica hay que hacerla, pero que la visión tiene que ser a muy corto plazo, o sea, planificar para los próximos 3 meses, porque el entorno está cambiando dinámicamente, muy aceleradamente, sí. es muy dinámico, y además no sabemos para dónde va el entorno. O sea, mañana se puede acabar la guerra de Ucrania, como que puede durar 5 años más. Mañana puede aparecer otra pandemia, ojo, exacto, y nos va a agarrar igualmente no preparados para atenderla. Entonces, la verdad es que vaticinar en este punto, que porque el arranque del año ha sido muy lento, el resto del año va a ser así, es atrevido. Vamos a llamarlo así, es atrevido, es una práctica, claro, heredado de nuestra tradición de planificar a largo plazo y de ver en el largo plazo, que ojalá no perdamos esa competencia, pero todavía es temprano para decirlo. Tan lentas están las cosas, y ahora me voy a poner en lo anecdótico, que anoche estuve en el restaurante de una amiga muy querida. Quedamos en ir al teatro y nos encontramos en su restaurante, en donde no había ni una sola persona en ese restaurante de comida asiática, japonesa, no sé qué cosa. No había ni una sola persona, con el restaurante prendido, con las luces, la música, todo puesto. Era viernes 7 de la noche y no hay nadie en el restaurante. Entonces ella me dice, lo que nos ha salvado el día ha sido el delivery. Una empresa muy conocida de ese delivery que le había sacado no sé cuántos pedidos en el día. Pero tan crítica es la cosa que les tengo que contar, que hasta la gente de Corpoelec andaba haciendo un operativo de cobranza a esa hora de un viernes. Y puedo dar fe. ¿Cómo que un operativo de cobranza? Un operativo de cobranza. Ya va. No, espérate, déjenme hablar, ya va, para que escuchen bien el cuento. Por supuesto que yo hice esa misma pregunta. Pero ¿cómo van a estar cobrando un viernes a las 7? Lo que quieren es que le den los tragos gratis, o que le brinden la comida, o bajarlos de la mula. Yo hice todos esos Exacto. Yo los hice legítimamente práctico lo que sucede en el país, lamentablemente, pero es verdad. Exactamente, viernes a las 7 de la noche. Y te sorprenderá saber que efectivamente andaban tratando de cobrar deudas vencidas. Es decir, preguntaron el número de registro del negocio, lo buscaron, le dijeron, usted tiene una deuda,
y la tiene que pagar ya, y aquí está el punto de pago. Wow. Cuidado, no es que te vengo a bajar de la mula para que lo pagues la semana que viene. Aquí está el punto de pago. Tenían un punto de pago para que pasaran la tarjeta o la cuenta o lo que sea del restaurante para pagar su multa. O su multa no, su deuda de electricidad pendiente. Claro. Bajo la amenaza de que si no te quito la luz. O sea, te la corto. Un viernes en la noche. Un viernes, 7 de la noche. Obviamente la cuenta que ellos sacan es viernes en la noche. Eso debe estar full de gente comiendo. Esta gente no se va a dejar cortar la luz porque el restaurante está lleno. Pero el restaurante no está lleno. El restaurante está vacío. Pero que el único cliente era yo, pues que me estaba tomando una Coca-Cola. Y ni siquiera porque me lo estaba brindando mi amiga. Vamos a ponerlo de esa manera. Total es que, bueno, llegó la hora de teatro, yo me fui para la obra de teatro, y cuando salí pregunté, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, nada, amenazaron con cortar la luz, pero se dieron cuenta que ni tengo plata, ni tengo gente en el negocio, así que les dije, córtenla, no pasa nada, córtenla. Yo pago mañana, el domingo, el lunes, cuando sea yo pago y ya está. ¿Sí me explico? Entonces, hasta wow. Corpoelec anda buscando plata porque la necesita seguramente. Pero lo cual es y además anda legítimamente buscando plata con un punto de venta, con los números de cuentas, con todas esas cosas. Y lo más importante, profesor, y había electricidad, que era la otra parte. Ya había electricidad. Y había electricidad, porque esa es el otro elemento que siempre hay que tomar en consideración cuando se dan situaciones como esta, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, mira, no, la situación sin duda alguna se ha ralentizado en este principio de año. ¡Ojo! Eso es normal en todos los principios de año, ¿sí? Los arranques en enero son muy lentos. Ahora que no estamos en enero, ya vamos para marzo. Bueno, sí, ya vamos para marzo. Entonces, bueno, ¿hasta dónde es el arranque del año? Yo no lo sé, porque ya pasó el carnaval, ya viene la Semana Santa. Toda la vida el periodo entre carnaval y Semana Santa ha sido un periodo muerto desde el punto de vista de mercadeo. No me meto en cifras macroeconómicas ni nada de esas cosas. O sea, tú cuando trabajas como gerente de productos, gerente de marca, gerente de categoría, no planificas cosas para ese periodo intertemporada porque es un periodo muerto. La gente se está recuperando del carnaval y se está preparando para la Semana Santa. Entonces, bueno, mi punto es sí, es verdad, hay una ralentización de la actividad económica. El año como que no ha arrancado. No debemos pensar que es que todo el año va a ser así porque el comienzo ha sido malo. Así como nunca nosotros, eso lo enseñamos también en planificación, sobre todo en decisiones gerenciales. Nunca debes prever éxitos a futuro por éxitos tempranos. Bueno, de la misma manera no debemos prever fracasos a futuro por fracasos tempranos. Pero vamos a ver qué pasa, pues. Sí. Bueno, profesor. Perdón, profesor, pero yo no quiero pasar por alto porque en vista que ya vamos casi a un corte a los próximos 2 o 3 minutos, pero hoy tenemos como invitado muy especial para nosotros al profesor Ricardo Vallenilla, y justamente nos está describiendo esos elementos que nosotros lo convertimos en parte de lo que es la diatriba diaria del ciudadano en un lugar o en otro. Y estas son las realidades. Nos la decía hace 2 semanas la presidenta de Consecomercio cuando explicaba justamente lo que está sucediendo a nivel nacional con el tema de las alcaldías. Y es que entonces cada institución del Estado, a su manera, ha ido creando sus propias tarifas, su propia forma de cobranza. Y bueno, no nos debe sorprender, como usted lo vivió, profesor, la parte eléctrica, ¿no? Porque ¿cómo serán las cosas en el monte? Y que me perdonen, pues yo también soy del monte, yo no soy caraqueño, y lo que sucede en la provincia es una cosa definitivamente alarmante, aparte de repugnante. Y uso el término porque así nos lo han dicho algunos presidentes de Cámara. Dice, uno no hace sino trabajar para pagarle al Estado, que es lo que se está dando en este momento. Es como que si hubiera un desbordamiento en las apetencias del Estado porque no tiene cómo hacerle frente a sus obligaciones, y en vez de reducir su tamaño, lo que hace es mantener el tamaño y sostener la burocracia. Profesor, yo quería enfocarnos un poquito ya en lo que es la materia propiamente de hoy, ¿no? Que es el comportamiento del consumidor. Hablemos, por supuesto, de ese 85%, porque ahí estamos, y me incluyo indudablemente, pues la mayoría de los venezolanos. El 15% ya sabemos cómo actúa, qué actúa y en qué andan, porque eso ya lo sabemos. ¿En qué andamos? No, en qué anda el 15%. No, el 15%.
¿Qué está comprando ese 85%? ¿Qué está buscando? Hablemos un poco de marcas. Muy antes, indudablemente, existía algo que se llama fidelidad de marca. ¿Cómo ha evolucionado eso? Dejamos de ser fieles, le montamos cacho a la marca, luego regresamos con ello. ¿Qué hemos hecho? Nos divorciamos, volvimos. ¿Qué ha pasado con eso? Muy bien. Fíjate lo siguiente. Esa pregunta me encanta porque yo soy profesor de branding, específicamente, de generación de valor de marca. Entonces, bueno, todos los estudios muestran que la gente ha sacrificado marcas por precio. ¿Ok? Sí. Lo cual es cierto. Vamos a decirlo de alguna manera, primero sacrificó marcas por disponibilidad, es decir, compraba lo que había. Afortunadamente el desabastecimiento se ha superado un poquito, bastante. Entonces, bueno, ya es más frecuente que tú consigas tus marcas disponibles en el punto de venta. Y entonces después empezó a aparecer que ha sacrificado las marcas por el precio. Sin embargo, el valor de marca y la lealtad de marca, que es la palabra que tú introdujiste, Ligia, no se puede medir solamente por la acción de compra. Es importantísima la acción de compra, pero no es el único indicador de fidelidad de marca. ¿Okay? Fidelidad de marca la puede haber incluso cuando yo no te compro, pero me quedo pensando que esa es la marca que yo hubiese comprado. Para poner un ejemplo práctico, porque esto lo discuto yo todos los días cada vez que veo un estudio, además porque es como el chiste del güiro, bueno, porque yo toco ese güiro, pues. Vamos a ponerlo de esa manera. Yo enseño valor de marca y le enseño a la gente, a mis estudiantes, a los emprendedores y a los empresarios que tienen que construir valor de marca para sus marcas. Que no basta con que tires el producto ahí en el anaquel y entonces, bueno, vamos a ver si eso se va a vender seguramente. No se va a vender necesariamente, mucho menos en esta época que hay abundante oferta. ¿Ok? Entonces, yo siempre digo a la gente, bueno, a mí me gustaría que tú pusieras un camión aquí con una harina de maíz precocido de la marca esa que todos conocemos, que nos gusta a todos, ¿verdad? Y al lado pusieras un camión con otra de esas harinas de maíz precocida, las más nuevas, las que menos conocemos, y los pongas al mismo precio. Y dime tú en dónde se va a hacer. ¿En dónde va a aterrizar la compra? ¿En dónde se va a hacer la cola? Entonces, yo estoy seguro que se va a hacer en la primera que yo te indiqué. Y eso es un indicador de valor de marca. Que el consumidor no lo pueda comprar ahorita no quiere decir que no lo valora. Pero sí que él y nosotros trabajamos con la mente, en su top of mind, en su lo que se llama en su conjunto evocado y en su conjunto de selección, esa marca sigue siendo la líder en ese posicionamiento. Entonces, bueno, es verdad, es un momento duro para las marcas, pero yo no quiero pensar que han perdido relevancia en la decisión de compra del consumidor. Porque aunque sea para decir, no lo voy a comprar porque no tengo plata, ya pasó por el proceso de decisión de compra. Sí. Estuvo en las marcas que fueron evaluadas. Pero bueno, sin duda alguna, uno tiene, no tienes que ser... No tienes que vivir en extrema pobreza para enfrentarte a la situación de tener que escoger en la caja registradora que te llevas y que no te llevas, que leas. O sea, no, eso no es una situación que se vive cuando uno vive en pobreza extrema. No, eso lo vivimos todos. ¿Qué es lo que me puedo llevar y qué es lo que no me puedo llevar? Y qué puedo comprar si no me alcanza para pagar la marca que a mí me gusta. Profesor, tenemos que hacer una pausa en este momento, ¿ok? Forzosamente tenemos que hacer una pausa y cuando vengamos queremos profundizar justamente lo que está exponiendo porque todos somos consumidores y de una u otra forma aquel 85% que está en la calle de pela, entonces busca cómo resolverlo. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio, recordándoles que hoy tenemos como invitado muy especial para nosotros, por supuesto, al profesor Ricardo Vallenilla.
La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Conseguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Conseguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía. Por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana sobre temas económicos a través de La Otra Vía, vía Radio Caracas Radio. Y desde luego tenemos a un experto en una materia que para nosotros no solamente es motivo de satisfacción en la conversación en sí misma, sino también en el aprendizaje que tengamos nosotros, no como ciudadanos solamente acá detrás de este micrófono, sino ustedes, amigos Radio Escucha. Siempre hemos dicho, desde que salimos al aire, es que el ciudadano venezolano tiene que entender la economía en su importancia, en sus alcances y en su utilidad. ¿Por qué? Bueno, porque es que nosotros no podemos dejar que sea única y exclusivamente la voluntad del Estado la que se imponga, la que se establezca y la que se aproveche ante muchas situaciones. Hoy la conversación con el profesor Vallenilla pues nos ha permitido conocer la experiencia de lo que ha pasado con la parte del restaurante y lo de Corpoelec. Pero es que eso sucede con muchísimos restaurantes y eso sucede con muchos negocios. Y cuando teníamos a Celso Fantinel de Fedeagro, nos explicaba lo que sucede cuando sale un camión cargado con una determinada cosecha y tiene que pasar alcabala por alcabala, y entonces la voluntad de la compra, de la negociación, la establecen son los funcionarios del Estado. Esa es la realidad nuestra. Dije, te dejo la responsabilidad de seguir hablando con nuestro invitado de este día, el profesor Ricardo Vallenilla. El profesor Vallenilla, bueno, estábamos hablando un poco sobre la fidelidad de marca, en que en un momento determinado podemos o no podemos comprar un producto por el precio indudablemente, pero siempre lo tenemos en la mente y siempre deseando, teóricamente en el bolsillo, siempre deseando, por supuesto, poderla comprar en algún momento, y a eso apostamos. Pero en el mientras tanto, profesor,
Yo quisiera saber cómo están haciendo esos planificadores, esas empresas en el mercadeo, por supuesto, cuando tienen que competir también con un volumen muy alto de mercancía que está siendo exonerada, por supuesto, en aranceles importadas, sin contar lo que viene de contrabando, por supuesto, que eso es otro tema, ¿no? Pero ya permitido con la exoneración de impuestos y aranceles, y tenemos que, por supuesto, son a precios más económicos que lo que tiene la producción nacional. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se organizan? ¿Qué es lo que hacen para poder competir? Bueno, no sé si la palabra poder competir es la correcta, porque evidentemente ya con esas preferencias que tienen las importaciones, pues competir ya se hace cuesta arriba. Pero ¿cómo presentan ese mercado o cómo se preparan más bien para asumir esa realidad, ¿no? ¿Cómo hago yo con mi producto que tiene un costo tal y que debo tener un cierto margen de ganancia para poder ser rentable y que mi negocio continúe, para competir con productos que, aunque son de inferior calidad, es bueno decirlo también, quizás no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos son de inferior calidad, pero por el factor precio y situación socioeconómica del país, pues el consumidor va a optar en un momento determinado por ese producto. ¿Cómo hacen las empresas para enfrentar esa realidad, no? Uy. Productos importados. Tú dijiste ahorita que muchos de mala calidad y yo voy a limitar eso. Es decir, sí, hay de todo. Hay de todo. Aquí ahorita hay cosas muy malas, desde alimentos hasta medicamentos, y también alimentos, pero también los hay muy buenos. Si se pueden conseguir cosas de altísima calidad, de estándares mundiales de calidad, a unos precios que a veces te sorprende lo que eso puede ser. Por ejemplo, yo voy a mis ejemplos. Yo no sé si ustedes conocieron a un profesor de sociología que se llamaba Antonio Cova. Sí, muy querido, claro. Queridísimo. Este emisor era una voz autorizada. No, yo lo amaba. Una voz autorizada. Y ustedes seguramente lo conocieron como analista político. Sí, pero es que señor. yo lo conocí como profesor de sociología. Fue profesor mío durante la carrera en la Universidad Católica. Y obviamente es una persona que deja huella, para bien o para mal, en todos los que pasamos por esa escuela. Entonces él decía que él hacía sociología de calle. Y a mí me gusta pensar en eso, que yo hago sociología de calle o que yo hago mercadeo de calle. En el supermercado, uno de los supermercados a donde yo voy, me consigo con un tamaño de la líder mundial en salsa de tomate, en ketchup, que sabes cuál es esa marca, ¿verdad? Un tamaño que es como de 1 kilo, de medio kilo, que se pone volteado así, un tamañote. Y al lado había una marca de ketchup nacional que bueno, estaba en su tamañito normal. Y ese producto era más caro que esta importada, que es la líder a nivel mundial en ketchup y estaba más barata en un tamaño más grande. Entonces, bueno, eso introduce unos ruidos en el mercado que hacen el trabajo de mercadeo, lo hace muy difícil. Ahora, ¿qué cosas son importantes ahí o qué espacios tiene para actuar muchas de las marcas locales o de las empresas locales? Bueno, yo esto lo he trabajado en algunos artículos que he publicado en la revista Debates y es el downsizing o la reducción de tamaños, buscando mejorar el alcance, el desembolso o la capacidad de desembolso mermado que tiene nuestro consumidor. Yo me he llegado a encontrar hasta bolsitas de leche en polvo de 125 gramos, que eso da para hacer como una taza de leche en polvo. Y aunque esto me genera mucha animadversión en las redes sociales, cuando yo publico sobre eso, bueno, eso me caen encima, que si yo creo que Venezuela se arregló por eso, que si así vamos a salir del socialismo, que bla, 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 que yo no creo nada de eso, pero sí creo que, oye, le permite a la gente por lo menos resolver su necesidad. Llevar leche a su casa. Claro. Entonces, el downsizing es muy importante, especialmente si seguimos la lógica de esos que me critican, porque es que en los grandes países industrializados se tiende hacia los grandes tamaños. Entonces, ahí tienes una ventanita, ¿ok?
Otra cosa que también me parece que puede ser una oportunidad es el desarrollo, retomar la distribución. Es cierto que el abastecimiento ha mejorado, pero no ha mejorado completamente la distribución de los productos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que es verdad que ahorita consigues productos en el anaquel, pero lo que consigues esta semana no lo vuelves a conseguir la semana que viene. O es posible que no lo vuelvas a conseguir la semana que viene porque el vendedor no ha pasado, porque no ha pagado la factura, porque no tienen disponible, por un montón de cosas. Entonces probablemente debería haber un foco en recuperar esa distribución y ese abastecimiento de todas las formas de presentación. En la medida en que yo sé que esto se contradice con la capacidad de pago del negocio, con la capacidad de pago del cliente, pero bueno, son tensiones dinámicas con las que hay que trabajar. Pero en la medida en que aumenta nuestra capacidad de elección, vamos a tener un consumidor que probablemente encuentre en nuestras marcas locales mejores opciones que las que vienen empaquetadas desde afuera. Y aquí yo voy con un tema que bueno, que es muy, vamos a decirlo, psicológico, pero bueno, pero que funciona. Pero que funcionan, vamos a decirlo así, o que debemos atender, por no decir que funciona, que debemos atender, y es el hecho de que te estén cambiando las marcas todas las semanas. Eso genera angustia al consumidor. Esa incertidumbre semanal de que no sabes si te va a alcanzar la plata para comprar, pero adicionalmente no sabes qué es lo que te vas a llevar con la poquita plata que tienes. Claro. Probablemente se puede aminorar si podemos asegurarnos que el consumidor consuma sus marcas de siempre, consiga sus marcas de siempre de una manera consistente y estable, y reducirle un poquito la angustia o la desazón, que desazón ya tenemos bastante alrededor, ¿verdad? No sabemos si va a pasar, no sabemos si hay transporte público, no sabemos si el metro funciona, no sabemos si la plata va a alcanzar. Si no hay si los transportistas van a conseguir gasolina, ¿no? Sí. Si van a conseguir la gasolina, si no la van a conseguir, si el dólar va a seguir subiendo. O sea, ya hay bastantes cosas con que afectarse emocionalmente, como para, bueno, tratar de construir el momento de la compra, que ya es difícil, si la plata no te alcanza, en un momento de un poquitico de mayor solaz, vamos a decirlo así. Y eso lo garantizan las marcas. El hecho de que tú consigas tus marcas de siempre, las que tú siempre le has dado a tu familia, y para ello las marcas tienen que, brindar opciones digamos, al consumidor. Una recomendación que yo siempre le he hecho, pero no de ahorita, de toda la vida, es no comprar al mediodía, no comprar con hambre, por ejemplo, porque entonces todo se te hace, te quieres comer todo y te quieres comprar de todo, y adicionalmente... Y los reales no alcanzan. Y te van a alcanzar menos. Entonces, bueno, uno mismo también tiene que generar sus mecanismos de confort, o sus mecanismos de adaptación para generarme el menor estrés. En lo personal, a mí uno que me gusta a mí mucho, ir a horas en donde no va mucha gente. No voy a decir independientemente de si los productos son caros o no son caros, pero a mí me estresa cuando el supermercado está lleno. No sé por qué, no me pregunte. Yo procuro ir en el momento, yo no hago mercado un sábado, por ejemplo. No lo puedo hacer porque me estreso, entonces me parece que no me alcanza menos, y entonces mi carrito va demasiado lleno o demasiado vacío, etcétera. Somos humanos y dependemos de muchas cosas. ¿Qué otra cosa pueden hacer las marcas? Las marcas pueden sacar variedades de productos que tengan como adaptaciones a la situación actual. Eso significa, por ejemplo, simplificar empaques más económicos que permitan tener estrategias de precios un poquito menos agresivas, vamos a decirlo así. Yo entiendo que los negocios están para hacer negocios, eso no lo voy a poner en duda, y el negocio tiene que encontrar su rentabilidad a través de la venta de sus productos o de los servicios. Cuando se trata de un servicio, no necesariamente tiene que ser un bien tangible siempre. Pero se pueden hacer cosas con el empaque, con ingredientes, con fórmula, de manera tal que el producto sea menos agresivo en su estructura de costo y consecuentemente menos agresivo en el precio, y de manera tal que podamos darle al consumidor opciones alternativas con la misma marca o incluso con nuevas marcas, pero que le den garantías al consumidor. Profesor, y en ese punto usted habla, por supuesto, de las variedades y las presentaciones, pero también hemos visto
que justamente por la nueva realidad del país, pues han desaparecido productos que por supuesto ya no tenían la salida que tenían antes de caer en este down tan horrible, en esta recesión económica de la que apenas estamos saliendo. También han desaparecido productos, pues cosas que uno normalmente conseguía antes en el supermercado, ya definitivamente se dejó de traer o de producir porque no tenían salida, pues. Ajá, perdón, me perdí algo, me perdí la pregunta. No, que también es una de las formas que han hecho las empresas, digamos, para valorar un poco la marca, ¿no? O sea, no tengo salida, no voy a seguir produciendo y perdiendo un dinero allí en un producto que no voy a comercializar, que no tiene salida, pues entonces me enfoco. Y al reenfocar sobre el nuevo perfil, ahí voy nuevamente, que es lo que está consumiendo el venezolano, o ese 85% de la población, que es la mayoría, ¿qué es lo que están consumiendo? Ya no podemos, ya las exquisiteces quedaron para otro nicho, ese nicho quizás del 15% en el que no estamos, pero que antes a lo mejor era un producto que no consumíamos a diario, pero que podíamos darnos un gusto, y ahora es un lujo. Dejó de ser un gustico, que no era necesariamente un lujo, y ahora de repente adquirirlo es un lujo y por tanto lo desecho de mi dieta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está comprando el venezolano? Que evidentemente, pues, las empresas apuntan a eso, ¿no? O sea, si el venezolano me está demandando esto, pues eso es lo que le voy a dar, independientemente cómo se lo dé. Pero ¿qué es lo que está comprando el venezolano? Claro. Hay una empresa que se llama Atenas, Pedro Quintana, entrevístenlo a él, él tiene mucha información sobre eso. Ellos hacen unos estudios de Héctor Audit y estoy citando algunos resultados que le he visto en algunos estudios de ellos, en donde muestran, bueno, la recuperación del consumo de cosas básicas, harina, carne, no sé qué, sobre todo el año pasado, pero sobre todo, que es la que más me llamó la atención, la recuperación de los productos de cuidado personal, ¿okay? Desodorantes, jabones, champú, ese tipo de cosas son categorías que han recuperado su consumo en el último año. Déjame hablar, digamos, un periodo más largo para que podamos tener qué cosas decir, porque si no me vas a decir, bueno, pero es que este mes seguro que cayó a la venta. Bueno, seguramente cayó a la venta. Pero además, yo insisto con mi mercadeo de calle, a pie de calle, es evidente, yo no sé, a mí me gusta montarme en el metro, no es que me gusta, es que yo lo hago, vivo en una zona céntrica y si puedo evitar sacar el carro, lo saco, y es evidente la diferencia entre montarte ahorita a montarte hace, no sé, 3 o 4 años, cuando la gente no usaba desodorante. No, era increíble, o sea, para mí una persona con el olfato bien desarrollado, era increíble la diferencia entre ese 3 o 4 años y ahorita que te dice, bueno, que por la gente se está bañando, que te dice que la situación del agua mejoró un poquitico y ahora además hay más jabón y hay más champú y más cosas que usar en el cuerpo. Entonces esas son categorías que han ido aumentando. Obviamente, pero paralelamente, y por eso te digo que dentro de ese 80 y tanto %, puede haber matices. Hay una categoría que ha crecido muchísimo, es el delivery, ¿verdad? Y el delivery no son, tú no pides un delivery de arepas de arepa mechada, de arepa con carne mechada. Tú pides un delivery de sushi, de cosas árabes, de dulces, o sea, son un consumo primero. A lo mejor esa es la manera de satisfacer determinados gustos, determinadas caricias gastronómicas, vamos a decirlo así, para el consumidor. Otra tendencia que ha tomado mucha fuerza, y eso tienen que verlo sobre todo los restaurantes, es, bueno, como ya yo no puedo pagarme un plato de comida en un restaurante, entonces yo voy a un sitio donde yo comparto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, por la zona donde yo vivo, han florecido, esto en inglés se dice mushroom, así, han nacido como los hongos, una serie de locales nocturnos que de paso están llenos, y yo estoy seguro que no pertenece, esa gente no es del 15%, ese en la que tú perteneces, Edesio, perdón. Sí. En tu 15%, no, esa gente no pertenece ahí, ese grupo no pertenece a ese 15%, pero la oferta cuando tú vas al menú es
no sé, una pizza bomba, se llama, no, volcán, perdón, la pizza volcán. ¿Qué es esa pizza? Bueno, es una pizza así, grandota, que tiene de todo, maíz, jamón, queso, es como, no sé, eso tiene... Un ofertazo, pues. Y que pueden comer 12 personas. Qué bueno. Entonces, ese desplazamiento del plato individual, de la pizza individual a la pizza compartida, o lo que tú ves lo ves en muchos banners que ponen en las puertas de los negocios, un todo con 10 cervezas y no sé cuántos pequeños, o sea, para compartir, Claro. de manera tal que el per cápita sea mucho más reducido. De nuevo, hay que trabajar en tratar de reducir el desembolso individual Claro. de cada uno de los consumidores. Y eso es lo que tú ves por lo menos en esta zona. Yo vivo cerca de la zona de Sabana Grande, no necesariamente no estamos hablando que por aquí viva el 15% de ese más rico. Y bueno, cuando tú ves los negocios, la oferta apunta a distribuir el costo, a reducir el costo per cápita. Pero bueno, hacia allá tendríamos que movernos todos. Hacia allá tiene que moverse la vida nocturna. Me explico, a que recibas a grupos, a que recibas a gente y puedan pedir una cosa y la compartan. Que puedan compartir, claro. Exactamente. Sí. Profesor, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, el tiempo de esta conversación tan amigable para nosotros y desde luego tan orientadora para quienes nos están sintonizando a esta hora seguramente, ¿no? A mí particularmente me habría gustado entrar un poco en el tema de ese volumen de consumidores que no pueden lamentablemente adquirir los bienes que necesitan y caemos en caer en el terreno de lo que cómo el Estado está tratando de darle una atención precisamente a la ciudadanía. El elemento CLAP de una u otra forma ha ido evolucionando también en lo que significa el tipo de producto y la forma como se está comercializando, inclusive han variado precios. Y la calidad, déjame exacto, meterte, y calidad, para allá justamente, y no quería perder la oportunidad de hacerle una pregunta sobre eso justamente. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente. ¿Sobre qué? Sobre lo del Estado tratando justamente de darle respuesta a ese volumen. Ese volumen. Sí, tiene que hacerlo, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Si el Estado puede repartir comida, mejor que lo haga. ¿Okay? Lo que no debe es contratarla en México, debería contratarla aquí para que... Ni en Turquía. Ni en Turquía, exactamente. Sí. Lo que tiene que hacer es contratarla aquí con los empresarios locales. Pero si la gente no tiene con qué comer, hay que darle de comer. Yo sí creo en que tenemos que ser solidarios, que además que la gestión del Estado tiene que ser paliativa cuando necesita ser paliativa. Ahora, y habría que ver las cifras de penetración de las misiones ahorita, la actualizada. Yo no sé qué porcentaje de hogares reciben la misión, pero yo calculo que eso debe estar sobre el 35% de los hogares que reciban regularmente el tema de la caja de alimentos. Otra cosa es la calidad, que claro. Entiendo que el arroz es pésimo, entiendo la harina. La harina es terrible. Algunas harinas, sí. Bueno, no, a mí me gusta esa que viene ahí, porque puedes hacer arepitas peladas. Entonces, a mí me gusta también, yo soy buen diente. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero bueno, no es harina precocida como nosotros estamos acostumbrados a comerla. Entonces, mándala a hacer aquí en vez de mandarla a hacer a México, que te van a mandar esa harina de hacer tortillas de mexicana. De mexicana, sí. Pero yo no dudo de la acción paliativa del Estado. El Estado y la sociedad entera tienen que ser solidarios con las personas que están siendo dejadas de lado por la economía. O sea, yo no me opongo de ninguna manera a esas cosas. Al contrario, debería haber más hospitales, más escuelas, más todo. No sé si eso tendría que ser gratis. No, es otro tema, y ese es otro tema. Es otro tema, sí, pero lo que no puedes es dejar a la gente a la buena de Dios, como diría un... A la buena de Dios. Sí. Completamente a la buena de Dios. Eso no lo puedes hacer. Y eso después va a traer unas implicaciones en la política, es decir, porque mucha gente siente respaldo o ofrece su respaldo también a estas gestiones, porque bueno, es que si le quitas eso... Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Profesor, infinitamente agradecido por haber aceptado la invitación, por habernos acompañado y desde luego lo comprometemos para otras conversaciones con base en... Cuando ustedes quieran. Ligia tiene mi WhatsApp y se comunica
conmigo fluidamente. Nosotros tenemos necesidad, y lo hemos planteado como profesionales en este programa y a través de Radio Caracas Radio, es darle orientación al ciudadano, al individuo, que debe entender para qué la economía, cómo es la economía y sobre todo comprender exactamente cómo es que estamos evaluando estas realidades que se nos están planteando. Y, y el impacto y las consecuencias individuales del mal manejo o buen manejo de una economía. Exactamente. Entonces nosotros le agradecemos, profesor, que haya aceptado nuestra invitación. Gracias por toda la charla que nos ha dado esta mañana, y desde luego pues nosotros le decimos a nuestros oyentes que seguramente vamos a tener nuevamente en algún momento al profesor Ricardo Vallenilla. Desde luego siempre con el propósito de que aprendamos todo. Todos necesitamos aprender, familiarizarnos con la realidad y desde luego pues formarnos también como ciudadanos, que al fin y al cabo es aquello que nosotros nos planteamos a través de La Otra Vida. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. Recordamos que hoy estuvimos en el aire en Ligia Perdomo y que les habla Edesio Brito Escobar con el apoyo del señor Alejandro Tobar, pero él dice, no me diga que es de La Guaira. Un momentico. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR